Y una de las profecías que se nos muestran en esos párrafos es la profecía de la caída de Babilonia profetizada por Isaías. El libro nos dice que la Biblia, en el libro de Isaías, había predicho que Ciro iba a destruir la ciudad de Babilonia. Lo que no te mencionan en el párrafo es que la mayoría de los doctos de la Biblia y los historiadores concuerdan en que el libro de Isaías fue escrito por lo menos por 2 personas, con 200 años de diferencia. ¿Cómo es esto? Pues se basa en el estilo de escritura de las personas que escribieron este libro. Tú mismo lo puedes ver. Del capítulo 1 al capítulo 39 del libro de Isaías se habla y se especifica que Isaías está hablando acerca de asuntos que pasaron en Israel. Pero a partir del capítulo 40 se deja de mencionar al profeta Isaías y se cambia el estilo de escritura. Pareciera como que la persona que está escribiendo a partir del capítulo 40 ya está durante el periodo del exilio a Babilonia. Los historiadores y lingüistas notan estas diferencias y por eso se ha dicho que son 2 personas las que escribieron este. Es como si el autor se teletransportara muchos años después de los primeros 39 capítulos de Isaías. El capítulo nos dice que Isaías 44 profetizó que Ciro secaría las aguas del río Éufrates para poder entrar a Babilonia. Es decir, te especifican cómo iba a ser destruida Babilonia. Lo que no te mencionan es que ese tipo de expresiones eran comunes en esa época. Lee Isaías 19, 1 al 8. Ahí se nos menciona otra profecía. Se nos dice que el río Nilo se secaría. ¿Sabes cuándo pasó esto? Nunca. El río Nilo jamás se ha secado. Y esto nos lleva a otra profecía. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 29 y especialmente el capítulo 30, versículo 12, se nos profetiza que el río Nilo se secaría, que Egipto sería destruido y sería inhabitado. El Nilo jamás se ha secado y Egipto es uno de los países que hasta la fecha es de los más antiguos del planeta. Y por cierto, lee esos capítulos y ahí aparece nuestro amigo Leviatán, el dragón, que te mencioné en los videos anteriores, pero esta vez viviendo en el río Nilo. Isaías 19, 18 nos profetiza que en Egipto se hablaría la lengua de Canaán. Esto tampoco pasó jamás, y de hecho nunca va a pasar porque el idioma de Canaán ya es un idioma extinto. Y como estas profecías no se cumplieron, los testigos de Jehová te dicen que no eran realmente profecías, eran metáforas, o sea, no lo tienes que ver de forma literal. Pero si te fijas, usan el mismo lenguaje de secarse las aguas. Entonces, ¿por qué la profecía de Egipto es algo metafórico y por qué la profecía de Babilonia es algo literal? ¿Qué te hace saber que una profecía realmente es profecía si una se cumplió y la otra no se cumplió? Supuestamente. Ezequiel 28, 20 al 26 nos profetiza que los judíos después del exilio a Babilonia vivirían en paz con sus vecinos. Pues si sabrás algo de historia, los judíos jamás han estado en paz con los vecinos de Israel, jamás. Hasta la fecha, Palestina es uno de los lugares que más guerras ha tenido a lo largo de la historia. Segunda de Samuel 7, 8 al 16 profetiza que el reinado de la casa de David sería para siempre. Esto tampoco se cumplió porque la casa de David terminó cuando el último rey de Judá murió. Los testigos relacionan esto a que después Jesús fue rey y fue hijo de David. Por eso nos deja 500 años sin reinado de Judá. Entonces tampoco fue para siempre. Jeremías 33:17 nos dice que el reinado de Judá siempre tendría sucesor. Esto tampoco se cumplió, pero ellos no podían saberlo porque ellos hacían conjeturas sobre el futuro, no profecías. Los testigos de Jehová también te muestran pruebas de que Jesucristo vino a cumplir un montón de profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Una de estas profecías es la de Miqueas 5, pero sacan de contexto totalmente este texto. Léelo tú mismo, lee el capítulo 5 de Miqueas y te darás cuenta que la persona de la que hablan ahí destruiría a Asiria, cosa que Jesús jamás hizo. Este texto sencillamente no habla de Jesús. Y de hecho en ese texto también se nos dice que esta persona nacería en Belén Efrata. Y esto es usado para decir que como Jesús nació en Belén Efrata, pues él es la persona de la que se está hablando en Miqueas. Pero si te metes a investigar un poco con respecto a lo que piensan los judíos de estos textos, te darás cuenta que estos textos no son lo que los cristianos y testigos de Jehová piensan que son. Las ciudades en hebreo siempre tenían adjetivos femeninos. Y aquí en este texto el adjetivo está en masculino, de modo que Belén Efrata no se está refiriendo a una ciudad, se está refiriendo a un clan, a un grupo. La misma Septuaginta donde se basaron los primeros cristianos para estos hechos, nos habla de un grupo, de un clan, no de una ciudad llamada Belén Efrata. Este es solo un ejemplo de las referencias que hicieron los primeros cristianos para tratar de hacer ver que Jesús era el Mesías predicho. Fíjate cómo Mateo saca de contexto versículos del Antiguo Testamento para hacer quedar a Jesús como el Mesías. Lee Mateo 2.15 donde se nos dice que Jesús sería llamado de Egipto. Este texto es referencia de Oseas 11.1, pero lee tú mismo Oseas 11 y vas a ver que no se está hablando del Mesías, se está hablando de Israel, del pueblo de Israel
que sería llamado de Egipto. Tanto los testigos como los cristianos usan Isaías 52 para decirnos que estos textos y estas canciones son canciones al Mesías. Pero estos capítulos están sacados de contexto. Lee tú mismo Isaías 52 y te darás cuenta que se está hablando de Israel, del pueblo de Israel, no del Mesías. Por eso los judíos que conocen estas escrituras se dan cuenta que los cristianos citaron mal estos textos. Y por eso no todos los judíos se convierten al cristianismo. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la misma Biblia para ver que los cristianos trataron de hacer quedar a Jesús como el Mesías, citando mal del Antiguo Testamento, es la forma en la que Jesús entró a Jerusalén. Si lees los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, ahí se nos dice que Jesús entró sobre un asno a Jerusalén. Pero lee Mateo 21, ahí se nos habla de que Jesús entró en un asna y en un pollino, entró sentado sobre los dos. Y nos especifica que esto es para que se cumpliera la palabra de Zacarías 9:9, donde se nos dice que entraría en un asno, aún en un animal hijo de una asna. El hebreo tiene un rasgo poético llamado paralelismo, que indica que una expresión acompaña a la otra expresión y se complementan, pero no necesariamente son dos cosas diferentes. Pero para la época en que Mateo escribió su evangelio, que fue principalmente para judíos, los rabinos judíos pensaban que el paralelismo no era necesario completamente. La palabra de Dios no tenía por qué repetirse, puesto que es enfática. De modo que los rabinos judíos interpretaban los versículos con paralelismo de forma literal. Entonces Mateo escribió su relato para que concordara con lo que él y los otros rabinos entendían de Zacarías 9:9, e inventó que había otro animal aparte del animal sobre el que se montó Jesús. En su afán de que Jesús cumpliera con las profecías que ellos conocían, inventó a otro animal. Algunas Biblias modernas tratan de ocultar esta falta de honestidad de Mateo y en vez de poner un pollino y un asna, ponen una coma en vez de la i. Pero si te fijas en los interlineares griegos, aparece la palabra kai, que significa y o incluso. 1 Timoteo 1:3-7 nos habla de que los cristianos debían de guardarse de doctrinas extrañas y de genealogías. Como te mencioné en los videos pasados, algunos primeros cristianos entendieron mal las escrituras y en vez de traducir la palabra doncella, la tradujeron como virgen. Entonces el Mesías pensaron que sería hijo de una virgen y no de una doncella. Y el evangelio más antiguo que tenemos, el de Marcos, no contiene ninguna genealogía de Jesús. Tanto la enseñanza de la virginidad de María como las genealogías de Jesús se fueron desarrollando a lo largo del primer siglo. Pero el escritor de 1 Timoteo advierte precisamente contra enseñanzas de este tipo, porque para cuando él lo escribió todavía no estaban desarrolladas. Te invito a que leas el evangelio de Marcos de una manera objetiva y te vas a dar cuenta cómo Jesús no tiene el nacimiento con ángeles y demás, que se fue desarrollando poco a poco con el tiempo. De hecho, termina de una forma abrupta, tan abrupta que los primeros cristianos tuvieron que agregarle una conclusión, y por eso en algunas Biblias aparece una conclusión larga y una conclusión corta, porque notaron como que le faltaba un poquito de algo al libro de Marcos. Y hablando un poco de las genealogías que aparecen en los evangelios, las dos genealogías que aparecen son completamente diferentes. Y esto todavía los que creen en la Biblia no logran descifrar por qué son diferentes. Hay conjeturas, pero ninguna es concisa. Y si tomas en cuenta la genealogía que viene en Mateo, se nos dice que Jesús descendió de Jeconías. Pero si lees Jeremías 22:30, se profetizó que ningún hijo de Jeconías se sentaría en el trono de Israel. Mateo 2:16-18 nos dice que Raquel lloraría por sus hijos, citando de Jeremías 31:15, pero no existen pruebas de que este acontecimiento haya sucedido. Un acontecimiento con tal magnitud hubiera sido registrado por los historiadores, pero ningún historiador menciona esto. Si lees bien este capítulo de Jeremías, de nuevo se nos habla del pueblo de Israel, no del Mesías. Mateo 27:9-10 nos habla de una profecía de Jeremías que no viene en ninguna parte del Viejo Testamento. Mateo 2:23 nos dice que el Mesías sería llamado Nazareno, pero esta profecía tampoco viene en ninguna parte del Viejo Testamento. Y volviendo a Isaías, que es el tema del que se habla en el capítulo 2 del libro, Isaías 13:17-22 nos dice que Babilonia sería destruida por los medos para siempre, que no sería habitada nunca jamás. Y te muestran que Babilonia no está habitada actualmente. Pero esto no ocurrió así. Ciro, cuando conquistó Babilonia, él mismo fue al templo de Marduk para rendir su respeto al dios de Babilonia. Porque durante el gobierno de Ciro se respetaban la tolerancia religiosa y muchos derechos humanos que en esa época no eran considerados derechos. La civilización avanzó notablemente durante su reinado, a diferencia de con la ley de Moisés. Babilonia permaneció habitada por muchos siglos más. No fue destruida por Ciro.
no se cumplió esa profecía. De hecho, era considerada una ciudad religiosa importante. Era como, por decirlo así, como Vaticano, una cosa así. Ezequiel 26 nos profetiza que Babilonia destruiría la ciudad de Tiro. Por esta profecía tampoco se cumplió. De hecho, la ciudad de Tiro todavía existe. Éxodo 23:31 nos dice de una profecía que Israel habitaría desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, cosa que tampoco se cumplió. Jamás en la historia de Israel ha llegado sus límites hasta el río Éufrates. En Josué 3:10, Jehová prometió eliminar a los cananeos completamente, pero esto tampoco sucedió. Esta profecía no se cumplió y nos dice el libro de Josué que fue porque los cananeos tenían carros de guerra y ellos no. El libro de Daniel nos habla de un rey llamado Darío el Medo, pero este personaje jamás existió. No hay ninguna prueba de que haya existido. Y de hecho el puesto que supuestamente él ocupaba fue ocupado por otras personas durante ese tiempo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que Darío fue un personaje ficticio que se inventó la persona que escribió el libro de Daniel. Y para mí en lo particular, la profecía bíblica más notoria que no se ha cumplido y no se cumplió es que los primeros cristianos creían que estaban en los últimos días. Creyeron lo que Jesús dijo, que ellos mismos verían el fin del sistema de cosas, el fin del mundo. Creían que algunos de ellos no iban a morir, creían que iban a ver a Jesús venir de nuevo. De hecho, llegaron hasta vender sus bienes materiales y a vivir en comunismo. Pero esa profecía no se cumplió y todos esos cristianos ya están muertos. Y todavía, 2000 años después, hay grupos como los Testigos de Jehová que siguen creyendo en esta profecía y que siguen creyendo que estamos al borde del fin. Llevamos 2000 años y esto no se ha acabado y parece que no se va a acabar. De hecho, estamos en la mejor época de la humanidad. Y conforme pasó el tiempo, los primeros cristianos tuvieron que ir desechando esa idea y la religión cristiana fue evolucionando, de manera que surgieron las iglesias que tenemos hasta el día de hoy, que en general ya no le dan tanto énfasis al fin del mundo. Como ves, lo que aparentan ser profecías bíblicas en realidad son conjeturas del futuro, o son hechos ya pasados, o citas en mal contexto, o predicciones ambiguas, poco claras que cualquiera puede decir que significan una cosa u otra. ¿Realmente crees que la Biblia es un libro de profecías infalibles? Recuerda, esto no va contra tus creencias como testigo o ex testigo de Jehová. Yo sé que muchos ex testigos de Jehová siguen creyendo en la Biblia, pero creo que si naciste siendo testigo, jamás te hubieras preguntado esto, jamás te hubieras cuestionado estas cosas. Y la versión que nos dan los testigos de Jehová sobre la Biblia es muy diferente a lo que te estoy mostrando yo ahorita, que tú mismo puedes leer y tú mismo puedes investigar. Ellos no te mencionan estas cosas, de modo que saca tus propias conclusiones, pero teniendo las dos versiones, tanto la que dan los testigos como la que dan los historiadores. No pasa nada porque investigues. Quítate ese sesgo que tenemos desde niños, que no te permite cuestionarte tus creencias. Recuerda que si algo es la verdad, va a seguir siendo la verdad independientemente de lo que leas. Ya en el próximo video te prometo ya terminar con este capítulo 2 porque es muy extenso. Si te gustan los videos, comenta, dale like, comparte, pero sobre todo comenta. Y te recuerdo que tenemos la página en Facebook para que hagas tus comentarios y lo que tú quieras. Nos vemos.